La introducción que vas a escuchar fue generada por inteligencia artificial. Moisés es el líder espiritual y militar que guió al pueblo de Israel en su éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Según el quinto libro del Pentateuco, el Deuteronomio, Moisés murió a la edad de 120 años en la cima del monte Nebo, en la región de Moab, cerca del río Jordán. Antes de morir, Moisés recibió la visita de Dios, quien le permitió ver la tierra prometida desde la cima del monte. Moisés fue un líder valiente y decidido que guió al pueblo de Israel en momentos muy difíciles. Él recibió la ley y los mandamientos de Dios y se aseguró de que su pueblo lo siguiera. A pesar de que no pudo entrar en la buena tierra, Moisés se mantuvo fiel a sus creencias y a su liderazgo, asegurándose de que el pueblo de Israel estuviera preparado para su entrada. Lo que queremos decir es que los últimos días de Moisés son un ejemplo de entrega y humildad que nos inspira hasta hoy en día. Su legado sigue siendo una guía para muchas personas alrededor del mundo, y su liderazgo es un ejemplo a seguir en momentos de dificultad. Mi nombre es Enrique Gaitán. Estás escuchando el podcast Tú también, Bruto. Este podcast es el medio por el cual comparto mi gusto por la historia y es una manera de comunicarla. Mi objetivo es hablar sobre los procesos históricos que dieron forma al mundo en el que vivimos, o mejor dicho, sobrevivimos. Esta segunda temporada vamos a hablar sobre la historia del cristianismo. Vamos a ver cómo una secta que nace dentro del judaísmo se convierte en un culto independiente que fue hostigado y perseguido por el Imperio Romano y que con el paso del tiempo se constituyó como una de las religiones más poderosas de toda la historia. Pero antes de entrar en detalle, conviene hablar sobre la literatura que le dio forma. Me refiero al Antiguo y al Nuevo Testamento. El capítulo de hoy te voy a hablar sobre el quinto y por fin último libro del Pentateuco, el Deuteronomio. Quiero aclarar que este no va a ser un episodio en el cual me voy a detener a leer cada uno de los versículos que componen este libro. Voy a hacer foco en pasajes conocidos, populares, o que a mi juicio son interesantes y nos pueden dar una idea del contenido del libro. La bibliografía que tomé como referencia para estructurar el episodio fue la Sagrada Biblia, editada por la Universidad de Navarra, y el libro Introducción al Antiguo Testamento de Thomas Ruber. Como siempre, la dejo en la descripción del episodio. Deuteronomio parece una palabra muy complicada, una palabra muy elegante, pero básicamente quiere decir segunda ley. Y en este libro se narran los acontecimientos principales del fin de los 40 años de peregrinación en el desierto por el pueblo de Israel. Seguramente te estarás preguntando por qué es necesaria una segunda ley si en Éxodo y en el Levítico ya vimos toda una serie de normas y reglamentaciones. ¿Cuál es la importancia de Deuteronomio? ¿Qué objetivo tiene? ¿Es casualidad que se promulgue justo antes de entrar a la tierra prometida? Vamos a ver qué nos dice el Deuteronomio al respecto. Al contrario de los libros anteriores, Deuteronomio es un libro sencillo y tiene una estructura muy particular. Se compone básicamente de 3 discursos de Moisés, discursos que fueron pronunciados en la Transjordania, en el país de Moab, en el último campamento que había levantado el pueblo de Israel. En estos discursos, Moisés exhorta fuertemente al pueblo a no repetir los errores de sus padres. También vemos en estos discursos constantes referencias a episodios de su historia reciente. Yo pienso que el Deuteronomio es un recordatorio para las nuevas generaciones de lo que puede pasar si la ley no se cumple. Como bien dicen, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El primer discurso de Moisés lo podemos interpretar como una especie de resumen histórico de los últimos sucesos antes de asentarse en Transjordania. De manera general podemos mencionar a la partida del Sinaí, la rebelión del pueblo y el castigo divino, la institución de los jueces, sus victorias militares, entre otras. Como todo esto ya lo hemos tratado en los capítulos anteriores, no vale la pena profundizar demasiado en este primer discurso.
Moisés aprovecha este discurso para recalcar la importancia del cumplimiento de la ley y sobre todo, algo no menor, lo que puede pasar si se cae en la idolatría, si se vuelve a caer en la adoración a ese becerro de oro. Pero este primer discurso no solo es una breve clase de historia, digamos. Acá pasa algo muy interesante. Moisés le manifiesta a la comunidad su disgusto por el comportamiento de sus antepasados. Le señala las consecuencias de sus acciones y los intima a asumir la responsabilidad de sus actos. Negar el acceso a la tierra prometida fue consecuencia directa del comportamiento de los padres de aquellos que están ahí con Moisés. Y esto no lo habíamos mencionado porque lo quería dejar para esta parte del podcast. Moisés también fue castigado por el Señor. A Moisés también se le limita el acceso a la tierra prometida. Así como lo escuchaste, el Señor le prohibió a Moisés la entrada a tierra prometida. Según Deuteronomio 4:21, Moisés se dirige hacia su comunidad y les dice lo siguiente: por vuestra culpa, el Señor se irritó conmigo y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra. El segundo discurso de Moisés es literalmente una exhortación a cumplir con la ley. Y podemos decir que este segundo discurso es la parte más importante de todo el libro, es la parte medular. Empieza con la promulgación de los 10 mandamientos, después le siguen algunas instrucciones sobre lo que hay que hacer una vez que se cruce el río Jordán. Les recomiendo que busquen Deuteronomio 7, versículos 3 al 5, y me comenten qué les parece. También aprovecha el momento y recalca la elección divina de Israel, les vuelve a recordar las infidelidades de su pueblo, de sus padres, y profundiza sobre todo en la elección de Levi, de la tribu de Levi y del Arca de la Alianza. Este segundo discurso incluye un apartado denominado Código Deuteronómico. Esta segunda ley, lo que le da de hecho nombre al libro, responde a las nuevas exigencias de Israel como pueblo. A estas alturas del partido, vemos a un Israel que ya es un pueblo más sedentario, que es comerciante, que tiene una estructura social robusta, con ancianos, con sacerdotes, con ejército, con comerciantes, con profetas. Y este es otro de los objetivos del Deuteronomio, adaptarse a estas nuevas necesidades de la comunidad. Te voy a resumir brevemente de qué habla esta segunda ley. La primera parte corresponde a los deberes del hombre con Dios. La segunda parte nos habla de las instituciones israelitas y los deberes y derechos de los hombres. Y algunas normas que tienen que ver con las leyes sobre la guerra, sobre los hijos rebeldes, sobre el primogénito, el matrimonio, el culto, etc. Ya el tercer discurso de Moisés es una especie de contrato, una especie de acuerdo. Describe en términos actuales, digamos, un protocolo sobre la alianza y sobre la obligación de cumplir con lo pactado. Este discurso trata de alguna manera, realzar la imagen de Moisés y destacar la importancia que tuvo en la liberación del pueblo. No es cosa menor que este último discurso se centre en la imagen de Moisés y en su legado, ya que a partir de este momento Moisés le va a pasar la batuta a Josué. Pero esto es material para otro capítulo. Y ya como te adelantaba al inicio del episodio, Moisés era consciente de que sus pies no lo llevarían hacia la buena tierra, hacia la tierra prometida. Sin embargo, Moisés cumplió su deseo. Subió al monte Nebo, frente a Jericó, y desde ahí contempló la tierra prometida, la tierra que alguna vez el Señor le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí murió Moisés a los 120 años. Concluimos el quinto episodio de esta segunda temporada. Iniciar esta temporada con episodios dedicados al Antiguo Testamento es organizar el gran proceso histórico que es la historia del cristianismo. Vale la pena recalcarte de nuevo que este episodio se abordó de una mirada objetiva y narrativa, que deja de lado cualquier tipo de interpretación. Podemos resumir que el Deuteronomio es el libro del Pentateuco que le advierte y sobre todo le recuerda a las nuevas generaciones de Israel sobre los peligros de no seguir la ley y caer en la rebeldía. Pero me gustaría terminar este episodio y el Pentateuco con un pasaje del Deuteronomio.
como yo ya te adelantaba, creo que fue en Éxodo, para mí a partir de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio debería de llamarse los libros de Moisés. Entonces quiero cerrar este episodio con un pasaje llamado Elogio de Moisés. Dice lo siguiente: no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara. Nadie ha hecho los signos y prodigios que el Señor le envió a realizar en la tierra de Egipto contra el faraón, sus servidores y todo su país. Ni ha habido mano tan fuerte, ni realizado tamaños prodigios como obró Moisés a los ojos de todo Israel. Si te gustó el episodio y deseas apoyarme, puedes hacerlo a través de la plataforma Cafecito. Ya sabes que en la descripción del episodio tienes el link. Ayudas al proyecto gratuitamente si compartes el episodio con tus amigos en tus redes sociales, y puedes suscribirte a tu plataforma favorita de podcasting: Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcasts o iVoox. Me encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como @bruto también, y para cualquier consulta, comentario o propuesta de episodio, o incluso si deseas sumarte al proyecto, ya sea en pre, pro o postproducción, puedes escribirme al correo electrónico brutotutambien@gmail.com. Soy Enrique y esto fue Tú También Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Nos estaremos escuchando pronto con la segunda parte del Antiguo Testamento, que corresponde a los libros históricos. Saludos. Tú también, Bruto, es un podcast escrito, producido y editado por Enrique Gaitán Ramírez. Te agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final.